Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este lunes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Comienzo del libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 6. El año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que proclamara de palabra y por escrito en todo su reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén de Judá. El que de ustedes pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén de Judá a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén, y a todos los que hayan quedado en el lugar donde vivan, que las personas del lugar en donde estén les ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos a quienes Dios había despertado el espíritu, se pusieron en marcha hacia Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos les ayudaron con toda clase de plata, oro, bienes, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Salmo 126 o 125. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iba llorando llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando trayendo sus gavillas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y a hacerse público. Miren pues cómo oyen, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús nos propone el tema de la luz que está hecha para iluminar, y podríamos decir es como la huella inconfundible de Dios en toda la creación. De hecho, dice el Salmo 103 o 104, vestido de esplendor y majestad, arropado de luz como de un manto. Dios ilumina en toda la obra de la creación, y el hombre está llamado a ser luz. Por eso Jesús comienza el Evangelio de hoy con una apreciación para dejarlo claro, lo antinatural que es encender una luz y luego ocultarla con una vasija o meterla debajo de la cama. Es claro el llamado de Cristo. La luz está hecha para resplandecer e iluminar, para desvelar lo que esconde en las tinieblas, pero no a sí misma. No es una luz para sí misma, sino para los demás, dice Jesús en el Evangelio de hoy. El cristiano que es hijo de Dios está llamado a hacer las obras de Dios, es decir, a ser luz para la vida de los demás. Con esto nos está invitando Jesús a que no escondamos con nuestras obras la luz que hemos recibido por su palabra. Esa luz ilumina toda nuestra vida, contagia nuestras elecciones, cambia nuestra forma de ser y nuestras decisiones. En fin, nos convierte para que nuestra luz resplandezca en los demás. Si no se ve, es mala señal, nos dice el Señor. Jesús ha sido el modelo de cómo esa luz debe iluminar sus obras, sus palabras, sus gestos, su amor por todos, especialmente por sus enemigos, su elección e interés, dedicación y premura por los enfermos, pobres, marginados, pecadores, excluidos, etc.
son la muestra de lo que ya Él mismo había expresado como manifestación de su divinidad. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. El cristiano hereda de Cristo precisamente esta cualidad esencial de ser luz. No en vano eran llamados los primeros cristianos los iluminados, porque en sus obras de amor, fortaleza, perseverancia, solidaridad y compromiso apostólico veían precisamente al Maestro de Galilea. Dice Basilio Caballero que la fe en Cristo es nuestra propia luz personal. Ya no podemos inhibirnos de ser meros espectadores del antagonismo declarado entre la luz y las tinieblas. Necesitamos una continua opción radical por Dios y los hermanos para ser con Cristo y como Él, luz del mundo. Por eso de inmediato Jesús pone sobre alerta al cristiano sobre la claridad de la luz con la que debe actuar, vivir y comportarse. Es decir, sobre la verdad de la vida que es la palabra de Cristo y que debe ser la única verdad que guíe, acompañe y defina la vida del cristiano. Creo que aquí hace referencia a la coherencia de la vida, de fe y de testimonio. Creo además que se puede aplicar el llamado a dar frutos. El árbol se conoce por los frutos, dice Jesús. La mediocridad, la estupidez, la frivolidad, el ocio, el egoísmo y tantos males que vivimos hoy apagan y esconden esa luz y esa verdad de Cristo que debe haber en cada uno de nosotros. De inmediato entonces habla Jesús de escuchar. La luz se enciende gracias a la escucha de la palabra que nos cambia profundamente y que una vez aceptada da fruto. Cristo constantemente está llamando a sus discípulos a la escucha de su palabra. Es imperativo. Sin esa escucha no se recibe la luz y por supuesto no se refleja esa luz. Nadie puede dar lo que no tiene. Dice, a ver si me escucháis bien. Debemos darnos cuenta que a menudo nos contentamos con escuchar superficialmente. Creemos que creemos o que ya conocemos suficientemente las cosas de Dios, porque nos sabemos unas cuantas oraciones, o porque venimos a misa, o porque de vez en cuando nos confesamos, o porque simplemente ya estamos bautizados, y nos preguntamos, ¿qué queda todavía por aprender? Y tendríamos que respondernos, en mayúscula, todo, porque Dios es misterio insondable que siempre nos sorprende y nos sobrepasa, y a quien se deja tocar por Él lo ilumina. La palabra tiene vida en sí misma y es verdad que ilumina y que guía, como responde Jesús a Pilato. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Juan 18:37. El que escucha aprende y camina en la verdad. Dice en Juan 6:45. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. La palabra leída y releída ilumina siempre si tenemos el valor de abrir de par en par nuestro corazón a Dios. Pues como vemos hoy en nuestra realidad, esconden la luz no los enemigos de Dios y de la fe, porque tal vez no se dan cuenta de tener la luz. La escondemos precisamente nosotros los que la hemos recibido ya por el bautismo y a quien se nos ha confiado esa luz. Y esta es una triste constatación en el mundo y en la realidad de hoy. Somos cristianos, pero no vivimos como cristianos. Cristo es el primero y el don más importante. Y si la Iglesia no ofrece a Cristo y lo refleja como luz en sus obras, entonces es una iglesia en penumbras y muerta. Preguntémonos, ¿qué ven en mí las personas? ¿Luz o oscuridad? Es la pregunta que hoy nos hace el Señor. En estos tiempos de duras pruebas estamos llamados como iglesia a cuestionarnos y dejarnos cuestionar por la palabra, pues debemos darnos cuenta de que muchas veces confundimos nuestra vida y elecciones con 1000 palabras, tal vez hermosas y halagüeñas,
y seguramente buenas muchas de ellas, pero siempre palabras y propuestas humanas. Por eso es importante tener en cuenta la sentencia final de Jesús. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Es decir, al que tiene la palabra de Dios por la fe, la luz lo guía y siempre tendrá mucho más, porque el misterio lo envuelve y tendrá cada vez más deseo de sumergirse en él, porque el deseo de infinito que Dios ha infundido en el corazón lo atraerá cada vez más. Pero al que no lo tiene, es decir, el que no se ha dejado sorprender por el misterio, vive en la oscuridad y lo que cree tener, sus falsas seguridades, lo harán sucumbir, porque no está en él la verdad que hace libres las personas, no hay en él la luz. La fe se muere sin el testimonio de esa misma fe. Por eso Jesús dice en el Evangelio de hoy que esa luz no se enciende para sí mismo, sino para los demás, para que alumbre a todos los que están en la casa. San Pablo dice en Romanos 10:17, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Dejémonos pues iluminar por Cristo y seamos en el mundo el resplandor de su verdad y de su amor. Que la Santísima Virgen María y San José nos ayuden a resplandecer, no con nuestra escasa luz, sino con el destello de luz de Cristo, que resplandece como verdad y vida en el mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.